Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Estoy viendo aquí cómo hago un video de una vez, ya que estoy aquí en el parquecito este. Ahí estamos bien. Bueno, espero que le hayan pasado bien. Dios les bendiga en todo, en su salida, entrada, todo les haga provecho el Señor en todo sentido, en su palabra, en oración, en frutos del Espíritu. Y que Dios les bendiga en todo, ¿ya? Dios les bendiga para todo lo que están haciendo, en todo lo que están emprendiendo. Dios les bendiga por estar buscando su palabra, la verdad del palabra de Dios, que es lo que trato de compartirles por medio de estos mensajes, ¿sí? Como siempre les digo, trato de coger y compartir lo que Dios me ha dado, así que espero que les sirva a todos los que quieran ver este programa, esta serie de mensajes. Bueno, vamos a continuar en qué se parece, en qué paralelismo hay entre el matrimonio y el cielo. Y otro de los temas que quiero ver es el tema del gobierno. El gobierno, que es lo que se perdió en el Edén. En el huerto de Edén lo que se perdió es el gobierno. ¿Recuerdan eso? Cuando Génesis 2:24 dice que Dios creó al hombre y la mujer, los hizo ¿qué? Los hizo perfectos. Dios creó un hombre, Dios creó una mujer y los dos serán una sola carne, dice, ¿no es cierto? Al final. Ahí es la base del matrimonio, ¿cierto? Dios creó eso. Pero ¿qué se perdió? Cuando se perdió esto, se perdió el dominio del hombre. Ese dominio que Dios le dio al hombre cuando dice en Génesis mismo que Dios le dijo al hombre que fructifiquen y llenen toda la tierra, pero entre las cosas dijo, gobiernen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las criaturas de la tierra, sobre toda bestia que se mueve y se arrastra sobre la tierra, sobre todo. Entonces ese dominio, ese gobierno nosotros lo perdimos en la salida del huerto del Edén, que fue el castigo que Dios le impuso a Adán y Eva. Ya no podían vivir ahí con el Señor, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos, dice Adán, esa primera pareja que fue ellos, Adán, la pareja, los llamó así el Señor, esa pareja perdió ese gobierno. Lo vemos ahí, dice, varón y hembra los creó, dice el Señor, ¿no es cierto? Varón y hembra los creó en el Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ellos, los dos, fueron llamados Adán. Así los llamó Dios a la primera pareja humana. Como los dos se vuelven uno, ¿no es cierto? Y serán una sola carne. Entonces estos dos, que son hombre y mujer, Adán y Eva, son uno, son Adán. A esta primera pareja Dios la llamó Adán. Ese Adán perdió el gobierno de la tierra, el gobierno, el derecho de poder, es decir, tiene el derecho legal de gobernar el planeta Tierra, ¿cierto? Vemos en Adán, ya el Hijo del Hombre perdió el gobierno. Jesús lo recupera después como Hijo de Hombre. Ahora vamos a ver esto. El Señor en muchos sentidos se refería a Él mismo como el Hijo del Hombre. Vamos a ver, en Juan 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así dice el Señor Jesucristo de sí mismo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otra parte dice en Lucas 9:22, que saqué rápidamente dos versículos, en muchas más partes menciona el Señor esto, pero en Lucas 9:22 dice también, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ahí menciona otra vez, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y después menciona que va a ser desechado de los principales sacerdotes, del templo, etc. Va a ser muerto y va a resucitar más tarde. Pero ahí dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y se refiere al mismo que tenía que ir a la cruz. ¿Sí? Entonces aquí hay una acotación. El Señor se llamó a sí mismo Hijo del Hombre muchas veces. ¿Por qué se llamó Hijo del Hombre? La primera cosa es lo que vimos antes, ¿no? Que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y vino a ser, siendo parte de Dios, no estimó ser parte de Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros, siendo en forma de hombre y hasta muerte de cruz. Hasta ahí todo el tiempo fue obediente. Entonces él se humilló tanto que se hizo como decir, como que fuera un millonario. Le hice el ejemplo anterior, ¿no? Como fuera un millonario que deja todos sus millones, va y se casa con una chica y va a vivir de pescador en un pueblecito pobre con una mujer bien pobrecita.
pero ese millonario hace eso porque ama a esa chica. Y listo, y solo por el amor hace eso. Entonces el Señor Jesucristo también hizo lo mismo. Él dejó todo lo que tenía con el Padre en el cielo y vino acá a la tierra a vivir como uno de nosotros. Tanto así que el Señor una vez dijo que el Señor no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Él no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Entonces, Él no vino aquí para hacerse rico, para ser famoso, para, no sé, para hacerse fortuna. No, Él dejó todo por nosotros. Entonces, en ese mismo sentir, nosotros debemos tener ese mismo sentir, ya vimos eso, ¿no es cierto?, de lo que es el Señor Jesucristo con nosotros, ¿no es cierto?, lo que hizo por nosotros. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, con esa humildad que le caracterizaba, se llamó Hijo del Hombre. Mire que Él es Hijo de Dios, y solo en una ocasión o dos se llamó Hijo de Dios ante los fariseos. Y se enojaron, se molestaron los fariseos porque Él dijo eso, y Él no estaba mintiendo, el Hijo de Dios. Es el unigénito Hijo del Hijo de Dios bendito. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, cuando ya vino a la tierra después de haber resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo dijo a los discípulos, ¿no es cierto? Y ahí después dice, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y se bautice fuera salvo, y el que no creyere será condenado, ¿cierto? Entonces ahí les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor Jesucristo volvió a tener el gobierno, volvió a coger el gobierno que el hombre perdió. Un hombre perdía el gobierno en la tierra y un hombre tenía que volverla a recuperar. Entonces Él se volvió un hijo de hombre, se hizo como uno de nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice la Biblia. Él como hijo de hombre recuperó el gobierno por el sacrificio en la cruz que Él hizo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Él todo eso lo hizo por nuestro bien, ¿no es cierto? Pero era un hombre que tenía que recuperar el gobierno. Y ese hijo de hombre, como Él mismo se llamó a sí mismo, Él es el que recuperó ese gobierno. Miren la visión que tuvo Daniel en Daniel 7:13. En una de las visiones que el Dios Altísimo le dio a Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, miren, que vino hasta el anciano de días, o sea, hasta el Dios Altísimo, hasta el trono de Dios, miren, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Después dice que le fue dado dominio, gloria y un reino que es eterno y que nunca perecerá. Un dominio, un reino que nunca dejará de ser, que nunca dejará de existir. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Entonces aquí a este hijo de hombre que se acerca ante el Dios creador, a ese hijo de hombre se refiere el Señor Jesucristo. Él se hizo ver como que Él es el hijo del hombre que se acerca a Dios Padre en esa visión de Daniel. Entonces, ¿por qué tenía que ser un hijo de hombre? ¿Por qué no podía ser un hijo de Dios? Porque un hombre perdió el gobierno y un hombre tenía que recuperar el gobierno. Y el Señor como tal lo hizo, haciéndose carne, habitando entre nosotros, muriendo en una cruz con nosotros. Como un hijo del hombre recuperó el gobierno del hombre, del gobierno que debía tener el hombre. Ya vimos de eso, se acuerda que le quitó las llaves al diablo, incluso del Hades, y también le quitó las llaves de la muerte, ¿no es cierto?, cuando bajó al infierno. Entonces todo eso tenía que hacer un hombre y Él lo hizo. Entonces por eso Él se identificaba como el hijo del hombre. ¿Sí? Esto tiene que ver con el gobierno del Dios que hizo todo y nos hizo nosotros como hombres y mujeres que viviéramos aquí en la tierra y gobernáramos sobre el planeta Tierra. Pero eso se perdió y el Señor lo volvió a recuperar, ¿sí?, como un hijo de hombre. Ya, listo. Vamos a ver ahora en Isaías 50. En Isaías 50 Dios dice que se divorcia de Israel. Mira, Dios se separa de Israel. Y lo dice de esta forma, mira. Isaías 51 dice que así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿Qué es de la carta de repudio con la cual yo la repudié? Entonces hay un divorcio aquí, un divorcio. Y este divorcio obviamente es muerte, es la separación entre Dios e Israel. Por eso es que Dios odia el repudio, Dios odia el divorcio, porque es una muerte de la pareja, muerte del matrimonio, muerte
del propósito del pan de Dios. Se muere todo lo que Dios ha querido crear en la pareja, y como tanto también eso es un reflejo de la eternidad de las bodas del Cordero con el Hijo, con su Hijo amado, con su Hijo unigénito. Entonces, si eso es un reflejo de esa eternidad que nos espera, Dios no quiere que nada haya que impida que ese gobierno pues lo tengamos nosotros y podamos tener los beneficios de tener ese privilegio de ser parte de las bodas del Cordero. Cuando vayamos a las bodas del Cordero, vamos a ser la esposa, la novia de Cristo como iglesia, y nos vamos a casar con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces, cuando Dios se divorcia de Israel, es por la idolatría, que ellos ya demasiada idolatría, no entendían y rechazaban a todo profeta, mataban a los profetas y no querían saber nada de Dios y se alejaron de Dios. Entonces Dios se cansó y se divorció de Israel. Entonces ahí también hay una pérdida del gobierno que Dios tenía como esposo legítimo de Israel sobre su esposa, que era Israel. Ese gobierno también se pierde ahí. Sí, en Jeremías 3:8 también dice lo mismo. En Jeremías 3:8. Veámosle Jeremías 3:8 ahorita que veo. Veámosle Jeremías 3:8. Leámosle, porque eso es interesantísimo, esto de Jeremías 3:8. Isaías, Jeremías. Hijo, se me pasó mucho. Jeremías 3:8. Aquí está. Listo, voy a leerles. Ahí está, dice, ella vio, dice, hablando de Judá, dice, de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, la nación de Judá al sur, y habla con respecto a Israel, las 10 naciones que quedaron al norte como una sola nación. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, dice, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces aquí está criticando a Judá, que Judá, como el reino del sur, que es el que quedó después que Israel ya se destruyó, vio que Israel ya fue destruido por Asiria, y aún así los de Judá no se arrepentían de nada, y dice, y viendo Judá, que yo la había despedido a Israel como esposa, y le dio carta de repudio, no tuvo temor, dice la rebelde Judá, de hacer lo mismo que hizo en sus maldades su hermana. Entonces, imagínense, Dios hablando como que se divorció de su mujer y así la trata. Entonces, ese gobierno también se perdió ahí. Se perdió el gobierno de ¿qué? Del Dios del cielo con el pueblo escogido, el pueblo de Dios, que es el pueblo tal como tal. ¿Qué pasa? En la eternidad, ese hijo de hombre gobierna, recibe toda la potestad, como dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto y de predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Ese hijo de hombre recuperó el gobierno de las manos del diablo, que se perdió en las manos del diablo el gobierno de la tierra. Y esa iglesia entonces va a haber un nuevo casamiento del Dios que se divorció de Israel, de esa nación que fue inmerecedora de ser esposa de ese Dios, y también de Judá se divorció, le dio carta de repudio, Dios le dio carta de repudio a esa nación, y Israel ahorita está divorciado de Dios. Entonces una mujer, como dicen, una mujer adulta divorciada de Dios. Y recuerdan lo que dice también en la Biblia, lo que vimos, que el Señor Jesucristo dijo que solamente por fornicación Dios permite el divorcio. ¿Recuerdan eso? Que dice que que Dios en el principio había hecho que el hombre y la mujer sean una sola carne, ¿no es cierto? Dios hizo el hombre y la mujer. Los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, dice, ¿no es cierto? Sí, eso dice. Ahora, ¿qué dice cuando se trata del divorcio? Dice que si le da carta de repudio, solo puede ser por causa de fornicación, o sea, por causa de adulterio puede divorciarse una persona. Entonces, solamente por causa de adulterio, de fornicación, se puede divorciar. Y obviamente si se casa con otra más, como decir, más leal, una más digna, y eso no comete pecado a la persona, ¿no es cierto? Ya vimos eso.
Entonces solo por causa de fornicación se puede divorciar. ¿Qué pasa? Si se divorcia por eso y se casa otra vez, no peca, no comete ningún pecado. Dios en su soberanía también está haciendo eso. Dios está divorciado de Israel, pero se va a casar por medio de su Hijo Jesucristo en las bodas del Cordero con el pueblo ahora escogido, que es de Israel, los que sean de Israel, que Dios no ha desechado de Israel, pero también con los gentiles, los que son de las otras naciones, ¿no es cierto? Es decir, los cristianos. Los cristianos, dice, los judíos, los griegos van a ser un solo pueblo. Así dijo el apóstol Pablo, porque ya no hay judío, ni griego, no hay gentil, ni publicano, ni mujer, ni hombre, porque todos van a ser uno solo en Cristo. Entonces va a haber una boda de Dios con una, digamos, una esposa más digna, más legítimamente digna, y va a ser una esposa fiel para la eternidad. Entonces esto también es una revelación que el Señor me dio. No es que yo me la sabía, estos días me he dado cuenta que es así. Como el Señor Jesucristo dice que por causa de fornicación, solo por esa causa se puede divorciar una persona. Y si se casa no comete adulterio. Pero la que se divorcia, la que comete el adulterio, obviamente ya no se puede cometer, no puede casarse. Pero como ya cometió adulterio, obviamente va a seguir cometiendo adulterio y se va a casar. Ya vimos de eso, ¿se acuerdan? Entonces el Señor también se divorció de Israel, se separó de Israel, pero se va a casar por medio del Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces, esto quería que le veamos de este tema porque es bien interesante en ese sentido, y quería topar el tema también ahora para terminar con este tema del gobierno. El gobierno, por ejemplo, también en el matrimonio se da en el hombre. El hombre es el sacerdote del hogar, el hombre es el jefe del hogar, el hombre es el rey del hogar, el rey en la casa, ¿no es cierto? Obviamente la mujer viene a ser como la reina del hogar, por eso se dice la mujer la reina del hogar, porque es la que ve todo lo que tiene que ver con la casa, con todo lo del hogar. Ella se preocupa de los niños, se preocupa de la barrida, de la limpiada, de él hacer la comida, de llevarles y traerles a los chicos del colegio, lo que sea, ¿no es cierto? El hombre que hace, él también todo eso sí lo va a ver, porque lo va a gobernar un poco, ¿no? Pero la mujer, la reina, es la que hace todo, es lo normal, ¿no es cierto?, natural. Pero como él es el rey, él también hace las cosas fuera de casa. Él va a la oficina, hace cosas por allá y ve otras cosas fuera del hogar. Entonces nota que el ámbito donde se mueve más el hombre es más amplio que el de la mujer. Pero por eso mismo es la ayuda idónea del varón, la mujer, así fue creada. Esa es la acotación que quiero también hacerles ver esto. Entonces el gobierno como tal en un matrimonio viene por el hombre es el sacerdote del hogar. Él es el sacerdote del hogar. Entonces, al que le va Dios a llamar a cuentas, digamos, después que se hayan casado, han vivido una pareja aquí en esta vida, en la eternidad Dios le va a llamar a cuentas es al hombre, no a la mujer. Al hombre le va a llamar a cuentas de cómo gobernó su casa, cómo tuvo su hogar, cómo estuvo con su mujer, con sus hijos, etcétera, etcétera. El gobierno de Dios es así. Y nota que el gobierno de Dios que se perdió en la tierra por el hombre lo recuperó. Lo va a recuperar. Mejor dicho, lo recuperó porque el Señor ya hizo toda la obra. Pero lo va a hacer ya consumado todo esto para el momento en que hay las bodas del Cordero en el cielo. Entonces espero que les sirva esto, espero que estas reflexiones les haya gustado, les llene más el entendimiento de que, por eso decía yo al principio, que el cielo no es solo una cosita así nomás, es más, es el reino de los cielos, que abarca muchas cosas, y que en el matrimonio hay mucho de lo que es el reino de los cielos. El matrimonio por lo mismo es una muestra de lo que es el cielo, es la mejor muestra de todo lo bueno que Dios tiene para mostrarnos, para darnos en el cielo. Bueno, Dios les bendiga, estamos hablando en otro momento, espero que sigan al Señor, oren siempre, busquen al Señor siempre, llénense del Espíritu Santo, busquen la palabra de Dios, lean las Escrituras, y igualmente cuando yo les doy un versículo, yo trato de darle un versículo, pero es por el tiempo. Si por mí fuera, leería un capítulo. En su caso, usted véale tranquilamente el capítulo si quiere. A veces eso también le da más profundidad al tema. Y bueno, nos vemos en otro mensaje, Dios mediante, ahí estamos hablando. Cuídense mucho, Dios les bendiga, les quiero mucho. Bye, bye. Ahí está. Ahí un poco el parque. Ahí.